Jóvenes, cuéntenme. No pudimos reunirnos antes de hacer la clase por las distintas situaciones que me comentaba Priscila, porque a veces ustedes saben que estamos a las expensas de los tutores. A veces los tutores no nos quieren dar las destrezas, no nos quieren dar los contenidos en el tiempo que los necesitamos. Y bueno, yo comprendo mucho esa parte, sí, por ese lado estemos tranquilos. De todas formas, estoy seguro que hicieron un trabajo muy bueno, muy bien hecho, muy bien estructurado. Creo que nos falta alguien más, ¿verdad? Bueno, somos solo tres en este caso. Allá. Bien, buenazo. Perfecto. Bien que estén todos. Ahora, cuéntenme, ¿en qué les puedo orientar, ayudar, apoyar? Bueno, primeramente buenas noches con todos, compañeros, estimados docentes. Nosotros por las diversas situaciones de que tuvimos que organizarnos brevemente durante las fechas festivas, no tuvimos la oportunidad de invitarles, espero nos comprenda el estimado licenciado, porque no nos hacía correcto invitar a alguien, interrumpir sus posibles celebraciones de Navidad, Año Nuevo, y nosotros tuvimos que trabajar en estas fechas. Sí se nos hizo un poco inconveniente porque la docente nos dio que paso el día lunes ha pasado y tuvimos que planificar en estas fechas para cubrir eso y también adelantarnos con nuestros deberes de más asignaturas que tenemos. Espero también hayan tenido un buen año, un inicio de año que ya estamos ya unos cuantos días. Nosotros en cuanto a hacer la clase, tenemos la costumbre de entre todos evaluarnos lo que hicimos, revisar el material después para corregir posibles falencias y para la siguiente clase mejorar eso. A continuación le iba a compartir pantalla a las compañeras para nosotros tenemos la costumbre de también evaluarnos qué hicimos bien, qué hicimos mal, objetivamente lo que cada uno observó, porque cuando uno está hablando, los otros compañeros están también observando cómo uno da la clase, qué actitudes tiene, en qué destrezas pudo haber mejorado y cómo manejó al grupo. Y vamos a primeramente a revisar brevemente el plan de clase que teníamos estructurado. Ok, bien, vamos ahí. Vamos a revisar la planificación. Esto les va a servir mucho, es un proceso de reflexión que les va a servir para poder determinar alguna situación. Este es de estudios sociales, ¿verdad? Nos Ok, encargamos ahorita de la materia de ciencias sociales. ya. La profesora nos asignó la unidad de lo que vendría a ser la conquista de América y la destreza de interpretar las causas de la crisis que sufrió la audiencia de Quito en el marco de los grandes cambios de la monarquía española del mundo. Este es el plan de clase que hemos elaborado. De mi parte, yo me encargué de algunos aspectos de aquí. Las compañeras me ayudaron también en el trabajo conjunto que hicimos en Drive. Este es el archivo ya terminado. En cuanto a experiencia, hicimos unas cuantas diapositivas que duraron unos 5 minutos y explicamos algunos aspectos fundamentales que también ya se va a compartir pantalla próximamente. La reflexión, sí nos dedicamos a hacer preguntas para que los chicos activen conocimientos. La conceptualización la desarrollamos en unos 15 minutos donde se mostró todo el material preparado. Hicimos algunas dinámicas de ahí de preguntar a los chicos qué observaron, qué recuerdan de antes, de las materias anteriores que habían, por ejemplo, temas de la llegada de Colón, los primeros años de la colonia. En cuanto a aplicación, nosotros acostumbramos a darles un pequeño deber y el aplicativo en Kify, que realizamos una pequeña evaluación también al final. En cuanto, también hicimos la evaluación de la unidad, que sí se fue cumpliendo porque los chicos sí relacionaban los contenidos que les fuimos distribuyendo. Esto sería en cuanto a plan de clases. Mayor cosa no hemos hecho porque como adaptaciones aparte no tenemos esa soltura de conocer a los chicos presencialmente para identificar qué falencias pueden tener o en qué aspectos ayudarles. Esta sería la resolución total del plan de clase. Pasamos de ahora mismo a lo que se Ya. presenta en clase. Antes de pasar, mi estimado José Vicente, quisiera que le subamos un poquito más a la destreza, porque quiero hacerles, bueno, ofertarles un conocimiento. Ustedes acá vemos esta destreza que nos dice interpretar las causas de la crisis que sufrió la audiencia de Quito. Bueno, y lo demás. Yo les pregunto, jóvenes, ¿qué entienden ustedes por interpretar? ¿Qué es para ustedes interpretar? Que son capaces de desglosar todas las causas que ocurrieron para desembocar en ese hecho. Ya, Priscila, Cintia, quiero también escucharles. Ese es el de mirar también, ¿no? Un momento en el compartir estoy mirando cómo fueron esto que sucedió, ¿no?
cómo empezó, porque más o menos como una historia y el conocer. Ya, gracias Priscila. Cintia, ¿qué es para usted interpretar? Yo creo que es, digamos, darles a conocer a los niños, interpretar como en, digamos, la historia que lo que ya pasó de la crisis de la de la audiencia de Quito, es darles a conocer a los chicos, interpretar en Ya. palabras que ellas sean, adecuadas para ellos, para que ellos también conozcan. Ok, muchas gracias. Les he escuchado a los tres el criterio que ustedes tienen sobre interpretar. Y miren, y quiero hacerles una reflexión. En el currículo ustedes siempre se van a encontrar estos verbos en infinitivo, porque son verbos: explorar, describir, argumentar. Entonces, es importantísimo que como docentes estemos seguros de qué es lo que vamos a enseñar. En este caso, la habilidad que quieren desarrollar es interpretar, porque la destreza tiene tres componentes básicos, que es importante que el docente lo sepa. ¿Cuáles son estos tres componentes? Primero, la habilidad. En este caso, la habilidad es interpretar. Siempre la destreza va a ser en este verbo en infinitivo que termina en ir, va a ser la habilidad. Mucho ojo con esto, que es un conocimiento básico para los docentes. Interpretar la habilidad. Las causas de la crisis que sufrió la audiencia de Quito. ¿Qué vendría a ser esta parte de la destreza? Esto viene a ser el conocimiento que van a desarrollar. Miren, la segunda parte, habilidad, y lo siguiente es el conocimiento. Hasta Quito. Luego dice, en el marco de los grandes cambios de la monarquía española y en el mundo. Esto viene a ser el nivel de complejidad o el criterio de desempeño, como se conoce a las destrezas. Entonces, miren, tienen claro ustedes que toda destreza se compone de tres partes: habilidad, conocimiento y criterio de complejidad. Y sobre esas tres partes nosotros tenemos que primero saber qué es interpretar. Como ustedes se dieron cuenta, es como que los hackeé, como que los cogí en blanco, ¿no es cierto? Como que sería, ahora, ¿qué es interpretar para nosotros? Y cada uno nos dio a su modo de pensar qué es interpretar. Y por eso yo les recomiendo, y les recomendé también la vez anterior, en el currículo de ciencias naturales, después de los objetivos, perdón, van a encontrarse estas habilidades. Ahí les explica claramente qué es describir, porque si les pregunto nuevamente, a ver, ¿qué es describir? ¿Qué es explorar? Entonces, vamos a pensar a sí mismo y cada uno va a dar un criterio de acuerdo a su experiencia, quizás, pero no vamos a estar enfocados en lo que verdaderamente necesitamos. Entonces, yo les recomiendo que acudan a ese currículo de ciencias naturales en el que se explica un concepto de las habilidades que en su mayoría están presentes en el currículo, ¿sí? Y créanme que este conocimiento les va a servir de mucho cuando ustedes se desenvuelvan como docentes, aunque veo que creo que Priscila ya lo estaba haciendo y verdaderamente les va a servir de mucho, ¿sí? Ahora, otra cosita que quería decirles en cuanto al indicador. Miren, por ejemplo, acá en la destreza solo nos pide que interpretemos las causas de la crisis que sufrió la audiencia de Quito en el marco de los grandes cambios de la monarquía española y en el mundo. Y en el indicador evaluamos evaluamos algo, pero algo más complejo. Relaciona las causas de la crisis que sufrió la audiencia de Quito con la consolidación, miren, del latifundio, con la función de la cultura oficial y el papel de la educación con los primeros esfuerzos por definir la identidad del país, destacando las lecciones que dejaron la conquista, colonización en este proceso. Y si nosotros revisamos el proceso didáctico en la construcción, vamos a la conceptualización, miren, en ninguna parte del proceso didáctico abordamos lo que es el latifundio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros vamos a evaluar algo que no enseñamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a ello? Ustedes, yo sé que están ahora pensando dentro de ustedes y están diciendo, pero así está en el currículo, ¿no es cierto? Nosotros lo copiamos del currículo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es degradar bien sea la destreza o bien sea el indicador de evaluación, porque si ustedes lo analizaron, esta destreza es súper amplia para poderla abordar dentro de un periodo de 40 minutos. Quizás esta destreza la abordaríamos en unas 2 o 3 clases de estudios sociales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Degradar. ¿Y qué quiere decir degradar? Degradar quiere decir desmenuzar, quedarme con lo más importante. Este indicador tendría yo que adaptarlo sin que pierda el sentido de la evaluación. ¿A qué lo adapto? Lo adapto a este proceso didáctico. Y cuando lo adapto, ¿qué pasa con el código que está al inicio?
lo copio al código, el que esté, por ejemplo, si yo le quito lo del latifundio, le quito lo de la conquista y todo eso, le voy a quitar un poquito del final, como ejemplo. Entonces yo este código que está al inicio lo copio, lo corto, perdón, lo corto y lo ubico al final, ¿sí? ¿Sí han visto ustedes que hay algunas planificaciones con los códigos al inicio y con los códigos al final? Sí, sí, estoy seguro que sí, sí han visto esas planificaciones y sí se han preguntado por qué está el código al inicio y por qué está el código al final. Entonces, miren, está el código al inicio cuando la destreza o el indicador es una copia textual del currículo. Ahí está el inicio. Pero cuando el docente lo ha degradado o lo ha modificado sin que pierda el sentido, es decir, le ha quitado la complejidad, le ha quitado el desempeño. ¿Qué hacemos ahí? Copiamos el código que está al inicio y lo ponemos al final. Entonces, este es un indicador esto es este es una indicador, valga la redundancia, que el indicador ha sido modificado, ¿ya? Eso quería dejarles como pauta, jóvenes, para que ustedes tengan claros estos conocimientos que son tan importantes dentro del devenir docente, porque algún rato les van a preguntar, ¿y por qué está el código al final? Y van a decir ustedes que es porque ha sido modificada la destreza o ha sido degradada, es la palabra. Ustedes tienen que tener 3 criterios principales: gradualidad, sistematicidad y pertinencia. La gradualidad quiere decir, miren, por ejemplo, cuando hablamos de grados, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, ¿qué quiere decir? Que este currículo está elaborado, en este caso ustedes están trabajando con básica media, ¿ya? Entonces quiere decir que este currículo está elaborado para séptimo, sexto y quinto grado. Y las destrezas, por obvias razones, no voy a enseñar lo mismo que enseño en quinto, en sexto y en séptimo, no voy a enseñar la misma destreza. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esta destreza agradarla, es decir, bajarle el nivel de desempeño para los estudiantes que estudian en séptimo año van a estudiar la destreza íntegra, los de sexto ya le bajamos un poquito la dosis y los de quinto también le bajamos mucho más la dosis. Eso quiere decir gradualidad. Entonces ustedes tienen que tener ese criterio de gradualidad. La sistematicidad quiere decir que esto se convierte, esta planificación es un sistema, porque me permite ordenar y articular las actividades metodológicas con los recursos, con la evaluación y con todo. O sea, es decir, yo ubico desde el principio hasta el final lo que voy a hacer sistemáticamente. Y la pertinencia. La pertinencia tiene que ver mucho con el contexto. Cuando a veces estamos conversando con una persona y decimos, no, pero lo que tú manifiestas no es pertinente. ¿Qué quiere decir? Que no es acorde a lo que estamos planteando. Por ejemplo, si nos vamos a ir creo que Priscila me comentaba que ella a veces hace jornadas o misiones en un lugar bien alejado, donde no hay internet, donde no hay conectividad. A ver, creo que no había ni luz, creo que me comentaba Priscila. Entonces, no, la pertinencia tiene que ver, yo no puedo en un contexto así, yo no puedo poner aquí una estrategia metodológica que diga, vamos a observar el video a través del uso de las TICs, pero ni siquiera tenemos disponibilidad de TICs, entonces no es pertinente la planificación. Y aunque ustedes no lo crean, como lamentablemente en el país se copia muchas planificaciones, solo se les cambia el nombre. ¿Qué pasa? Que vienen planificaciones sin pertinencia. Cuando uno las revisa, sale que van a visitar el trolebús y a veces en una ciudad no hay el trolebús. ¿Por qué? Porque copiaron de otras ciudades esas planificaciones. Entonces, miren, no es pertinente. Nosotros tenemos que tener esos 3 criterios bien claros para poder desarrollar. Ahora yo he revisado la planificación que la socializó José y verdaderamente está bien. El proceso didáctico atiende cada etapa, ¿sí? Solo quería hacerles la observación de la destreza para que tengan claro lo que es la habilidad, y también quería hacerles la observación del indicador, que tenemos que acoplarlo con el código al final, ¿sí? Ahora sí, continúo. Muchas gracias, estimado docente. Sí, ese conocimiento sí parece que nos pasó por alto, ya que estábamos basándonos exclusivamente en lo que estaba textual en el currículum, pero es bueno saber que podemos modificar el indicador de acuerdo a la necesidad de los chicos y de nuestra propia disponibilidad, porque ya esos temas parece que los chicos ya los abordaron antes. Nosotros estábamos con la destreza exclusivamente de la crisis del siglo XVIII, que fue eso lo que vimos en la clase. Muchas gracias por su aporte, licenciado. Eso ya lo tendremos en consideración para la siguiente reunión que vamos a planificar lengua y literatura. Por el momento, entonces, continuamos con la revisión del material principal que se le presentó a la clase.
En este caso fueron pero primero también teníamos una de motivación. Sí, este es. Para motivar a los chicos les pusimos el siguiente material, que fue una recuperación del comercio durante la colonia, que venía antes de la clase principal. Aquí los chicos les explicábamos cómo era un poco el sistema de comercio en la colonia, que se estableció después de lo que eran los indígenas, que ellos tenían el sistema de trueque. Llegaron los españoles con la conquista y ya teníamos un mercado ya de cambio de monedas. Ahí los principales productos que ellos podían observar que teníamos, por ejemplo, aquí en la sierra: papas, cebolla, zanahoria. Esos eran los recursos con los que más se comerciaba. En caso de toda esa riqueza que obtenían los españoles se iba a la corona. En este caso, los minerales que más buscaban ellos eran oro y plata, lo que se va a relacionar pronto con la clase porque de eso vamos a hablar, ya que fue la crisis en las minas de Potosí. Aquí los chicos podían observar los 3 minerales más importantes: oro, plata y hierro, que se destinaban para diferentes usos. Por ejemplo, ahí les explicamos a los chicos que el oro fue para enriquecer a la corona, se construyeron bastantes iglesias con este recurso; la plata para diseñar ya sea cubiertos y otros ornamentos que tenían en España; y hierro como fuente ya de herramientas, armaduras, para también armas de fuego se utilizaba. Pero eso no era la única fuente de comercio que teníamos de la audiencia de Quito. También teníamos alimentos y otros productos, por ejemplo, el algodón, maíz, el cacao, que ya fue creciendo en la costa. También fue otra parte que abordamos en la clase. En cuanto a los textiles, les explicamos a los chicos que después de que los españoles vinieran aquí, se les obligó ya a las indígenas, por ejemplo, con el telar, ya que ellos tenían gran habilidad en eso, a producir bastantes de estas ropas, que eran ya las más exigentes en cuanto a calidad y precio, porque a los españoles les gustaba el trabajo que teníamos aquí en Ecuador, que era de la mejor calidad. Consecuentemente a estas crisis que se iba a dar con el comercio, ya teníamos plantada la semilla de lo que pronto van a ver los chicos, que sería ya la etapa de la independencia del Ecuador, que ya sucede en 1800. Ese fue el tema que les dimos como motivación a los chicos. En cuanto a lo que se les puso ya como la clase principal, que se abordó en unas 10 diapositivas para no perder la atención de los chicos, ya que mucho contenido, por lo que hemos visto, les distrae y ellos se agotan. En cuanto a esto, les fuimos explicando los antecedentes de la crisis, que primero vino la conquista española, que fue el encuentro de dos culturas que chocaron en muchos valores, forma de actuar. Todo eso chocó en este nuevo mundo. Como podemos observar aquí, se les dio estas imágenes que nuestros indígenas ya tenían una cultura consolidada, una sociedad firme que tenía sus propias formas de hacer las cosas, de trabajo, incluso de comercio, como era el trueque. Pero con la llegada de Colón y demás conquistadores españoles y otros conquistadores, ya sea portugueses, todo eso cambió. Aquí los chicos ya podían visualizar cómo era. Esto ya fue muy común en la colonia. Era la explotación a los que eran los indígenas. También se trajo esclavos de África y se quedaron aquí. Ya conocemos la historia de los afrodescendientes. Y aquí abordamos el tema principal, que era de la destreza. La crisis del 1700, en el siglo XVIII, que fue las minas de Potosí, cuando estas ya dejaron de producir tanto porque la sobreexplotación que teníamos hacia Potosí, Bolivia, fue demasiada, ya que los españoles exigían demasiados recursos del nuevo continente. Con eso los chicos ya podían observar las diferentes causas de la crisis. En este caso era que ya no tenían a quién venderle la audiencia de Quito, ya que era la principal productora de textiles y galletas saladas que se les distribuía a Potosí, ya que los productores de todo ese mineral necesitaban recursos, ya sea para alimentarse, vestirse, herramientas, todo eso se los distribuía desde Ecuador. También hubo otras causas, ya fueron como la sarampión, viruela, las erupciones volcánicas. Eso también se abordó con los chicos un poco más amplio. Los textiles de Quito se fueron reemplazando por otros de España de menor calidad, y también se dio el descontento social, en cuanto que la gente ya tenía una mala imagen de lo que era la administración de la colonia, puesto que de las enfermedades que trajeron los mismos colonos, también el exceso de impuestos que les tenían a los indígenas, y todo el sistema de trabajo que tenían, ya sea mitas, obrajes, latifundios, todo eso ya les tenía cansado a la gente. Eso ya se dio en algunas consecuencias, y en este caso fue el cambio de la actividad económica hacia la agricultura.
lo que consecuentemente también dio la separación de dos regiones en el Ecuador, que en este caso fue la costa, que floreció con la producción de banano y cacao, y también se dio en la sierra como que perdón, se empobreció la sierra. Y también hubo mayor abuso de poder por parte de los colonos, ya que españoles y criollos se adueñaron de más tierras de los indígenas para sobreexplotarlos y así compensar la riqueza que se perdió de las minas de Potosí. En cuanto a eso fue todo lo que abordamos en la clase de los chicos, también se les hizo una pequeña evaluación en Quisis donde abordábamos algunos temas principales de estas mismas diapositivas y ellos nos ayudaron respondiendo muy bien, si estuvieron atentos. Y en cuanto aquí esta parte sería lo que finalizamos. Nosotros acostumbramos a evaluarnos un poco entre nosotros, decir que objetivamente que falló cada compañero, si es que pudimos mejorar algo. Y por eso yo les invito a las compañeras si es que me pueden decir algo que yo pueda haber corregido de mi actitud, mi forma de expresarme hacia los chicos, o si el material pudo haber mejorado en cierto aspecto. Bien, José Vicente, le he escuchado con mucha atención lo que usted ha manifestado acá y bueno, yo en primer lugar le felicito a usted. Usted solo hizo esto, ¿no es cierto? ¿A usted le correspondió esta parte? ¿O lo hicieron todos? Sí, con todo estuvimos trabajando Allá, mediante el aplicativo de Drive. ok, Yo estaba controlando un poco el contenido que abordábamos porque estábamos apegándonos al libro que la licenciada externa que nos ayuda. Eso está basado en el libro de los chicos para que ellos puedan también manipular eso durante la clase. Es el material más extraído de lo que necesitaban. No estamos abordando todo lo que había en el libro porque era muy extenso. Es el material necesario para que los chicos breve puedan entenderlo todo. ok, bien, gracias, José. Entonces, verán, yo les he observado con atención el material y bueno, les doy una breve sugerencia, como que veo que las diapositivas están abordando, no, están bien porque no hay mucha teoría en cierto modo, pero hay muchas temáticas. Hay muchas temáticas en las cuales están bien plantearlas, pero por cuestión del tiempo, que son 40 minutos, aquí hay para alargarse bastantísimo. En cada diapositiva uno se va a alargar siquiera unos 10 minutos explicando todo lo que habla. Por ejemplo, yo quiero que ustedes tengan claro que el objetivo de enseñar ciencias naturales, perdón, estudios sociales, quiero que ustedes me digan, para ustedes, ¿cuál es el principal objetivo de enseñar estudios sociales? Así mismo les voy a preguntar a cada uno de ustedes. Empecemos con José. Para mí es la construcción de la identidad nacional y el conocimiento de nuestra historia, lo que también subsecuentemente nos da los valores para crecer como personas y ciudadanos responsables. Muchas gracias, José. Vamos con Priscila. Es ese conocimiento mismo de la historia, ¿no? Porque muchas veces algo que yo ya preparando este material, como que había cositas que ya nuevas también, ya no me acordaba, ¿no? Entonces es como nuestra historia de presente, ¿no? Lo que antes Ya, pues, era. ok, bien. Y vamos con Cintia, también quiero escucharle. Bueno, yo creo que es dar a conocer a los chicos sobre el pasado, la historia de lo que ha pasado y, y abordar un poco sobre los temas, incluso uno mismo hasta se olvida, bueno, yo me he olvidado también algunas cosas y abordando estos temas, he recordado un poco. Ya, bien, gracias por su participación. Bien, yo concuerdo mucho con lo que ustedes manifiestan y principalmente con lo que nos decía José. El objetivo de estudios sociales es construir identidad nacional, desarrollar la identidad que lamentablemente no la tenemos desarrollada. Ya los estudiantes, si ustedes ven la malla curricular, el currículo 2016 tiene muchas cosas positivas, pero también le bajó mucho al conocimiento de la historia, porque es importante sentirnos orgullosos primeramente de ser ecuatorianos, de saber, de querer el lugar en el que vivimos, de querernos a nosotros mismos, nuestras culturas. Miren, les cuento rapidito una breve experiencia con unos jóvenes que están hablando sobre esto también, justamente dando clases en Saraguro, donde la cultura es indígena. Y ahí en la clase ellos reflexionaban que ya los indígenas se avergüenzan. Ya ellos van a un lugar y ya se cortan su trenza, que es lo tradicional de ellos, ya dejan el poncho, dejan el sombrero, el pantalón corto y se visten como mestizos. ¿Por qué? Porque ya han perdido la identidad.
cosa que debería hacernos sentir orgullosos de nuestras raíces. Pero lamentablemente esto se está perdiendo, porque en estudios sociales a veces nos enfocamos más a la teoría, como que nos enfocamos y nos vamos a lo que dice el texto, pero tenemos que aprovechar e ir desarrollando como ejes transversales estos valores que tenemos nosotros como docentes que ir rescatando. Mira, José, le pido rapidito que suba un poquito las diapositivas hasta donde estaban los telares. Ah, sí, esa es en la motivación que le teníamos. Ya le Ah, cambiamos. ya, ya, es, pongámosle, porque también quería hacerles una reflexión de acá. Aquí está. Ya. Ahora yo voy quiero hacerles también a ustedes una reflexión. Miren que hay personas y a veces transmitimos malos conocimientos. Les comento que yo he visto clases, yo he observado muchas clases, ¿no? A lo largo de mi trayectoria y he visto que hay personas que dicen que los indígenas tienen su ropa, su tradicional, por ejemplo, lo que es la chola cuencana, el otavaleño. Dicen que ellos tienen su vestimenta desde el momento en que ellos se originaron, o sea, desde que es la identidad de ellos, es cierto, es tradicional, pero en realidad, ¿cuál es a ver, yo les diría, ¿cuál es el inicio? Miren, y justo acá les hablo porque empezamos con las telas, los telares, lo que nos decía José, a los españoles les gustó mucho el talento que tenían las manos de ecuatorianas. Entonces, ahí fue cuando nacieron ya y empezaron los reyes, empezaron a identificarles por ropa, porque antes nuestros antepasados eran muy rebeldes y decían, por ejemplo, los otavalos, como no son tan rebeldes, pongámosles esta ropa para identificarlos, porque ellos se identificaban anteriormente por tribus, por comunidades. Entonces ahí empezaron ellos a utilizar esas vestimentas que como ustedes saben, antes aquí no había el sombrero. El sombrero es originario de España, el paño, todo eso son originarios de España. Entonces es bonito que en esas clases, conforme ustedes van motivando, yo por eso les decía que, que entre menos es más. Yo siempre me llevo con esa frase, menos es más, porque entre menos material le ubiquemos al estudiante y más significativo, podemos ampliarnos muchísimo más y sobre todo hacerles reflexionar sobre estas cosas que parece que no fueran tan importantes, pero que verdaderamente impactan en las emociones y sobre todo en la cultura que nosotros tenemos que conocernos y ese es el objetivo principal de estudios sociales. Yo por eso les pregunté cuál es en sí el objetivo principal de estudios sociales, porque a veces se llega a clases y lo que se dice saquen el cuaderno y empezamos a anotar teorías. La conquista española fue en el año tal, o participaron tal, y así no hay aprendizaje. El aprendizaje de estudios sociales se lo hace como ustedes lo han planteado, de una forma dinámica, de una forma estructurada, siguiendo un proceso didáctico y sobre todo construyendo identidad. No se olviden de eso. Identidad es la principal meta de estudios sociales. ¿Ya? Bien, José y Cintia y Priscila, el material está muy bonito. Les felicito. No vi ni una falta ortográfica. Eso yo siempre estoy pendiente de eso. Veo que está muy bien, está llamativo, está preciso. Solo que les diría quizás le bajaría un poquito la dosis a las diapositivas porque si le sumamos son 10 de la anticipación, 10 más de la construcción, son 20 diapositivas y si es como que larguito y si nos ponemos a reflexionar tenemos 40 minutos y si le dedicamos, miren, solo 2 minutos por diapositiva se nos van los 40 minutos. Y tienen que tomar en cuenta que siempre hay la presentación, la participación de los chicos, el diálogo, entonces no nos va a alcanzar el tiempo y quizás las últimas diapositivas las vamos a pasar así muy rápido. Entonces, como que replantear eso y acoplarnos al tiempo y sobre todo hacer un repaso previo. Cuando ustedes vayan a hacer algo por primera vez, obviamente, cuando son las primeras veces, siempre tenemos que repasarlo previamente. Ya cuando ustedes en cambio empiezan a coger ya experiencia, experticia, como bien dicen, la práctica es el maestro, pues ya podemos ir soltándonos un poquito más. Pero siempre esto, pensarlo y hacerlo ustedes, dar la clase. Y van a ver que quizás el tiempo les iba a faltar un poquito, extendiéndose tal como yo les voy manifestando en cada una de las temáticas. Pero del resto está muy bien, muy bonito y verdaderamente les felicito por el trabajo. ¿Qué más, jóvenes? Cuéntenme. Eso sería todo lo que hemos realizado, docente. Muchas gracias. Las recomendaciones las tendremos ya en cuenta para la siguiente reunión que le vamos a invitar, que sería ya la última revisión antes de dar la clase de todo el material para lengua y literatura que iba a ser estos días.
En cuanto a eso, sí, ya le tendremos en cuenta también para modificar el plan de clases, que también sería de la indicación de evaluación, también tendremos que modificarlo un poco porque no se aborda todos los temas, ya que como en el currículo está más amplio, sería solo adaptar a lo que necesitamos. En cuanto a las diapositivas de lo que vamos a hacer de lenguaje, ahí cambia un poco la motivación, es un pequeño video, y en sí también son solo 10 diapositivas en lenguaje, así que no es un tema muy amplio para como que abordar que los chicos se cansen. Y también ya estamos desarrollando una evaluación que vamos a realizar en otra reunión. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias por acompañarnos, estimado docente. Listo. No, También, perdón, también realizamos lo que es un quizzes, estimado. Un ya, quizzes y una tarea también que le enviamos a la profesora para que ella les envíe a los chicos en casa. qué bueno. Yo sé que en esto de las aplicaciones tecnológicas, también miren, les ha servido muchísimo porque en estos tiempos de pandemia es la mejor forma de llegar a los estudiantes. Ellos en su mayoría trabajan en el celular y esas cositas pues les permiten hacer esas actividades quizás con mayor motivación, digámoslo así, para ellos. Entonces, felicitaciones también por eso, estimada Cintia. Gracias, ¿Algo? estimado, por acompañarnos esta noche y decirnos todo el criterio de usted, pues lo que hay que mejorar, sí es importante para nosotros. Y, Agradecerle, ¿no? jóvenes, en educación nada es un producto terminado, todo es perfectible. Créanme que ninguna persona puede decir yo ya lo sé todo, sino más bien todos los días vamos aprendiendo mucho. Yo también créanme que aprendo muchísimo de ustedes, porque este es un proceso de interaprendizaje, ¿sí? Yo aprendo muchísimo de ustedes y espero aportarles con un granito de arena a su formación, porque verdaderamente ese es nuestro objetivo. Sabemos que ustedes son los futuros docentes y queremos que se vayan con toda la mística, con todos los conocimientos para que los puedan aplicar en los contextos en los que se vayan a desenvolver, ¿sí? Entonces, no es más y me despido. Que tengan una bonita noche y gracias también por la invitación. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Gracias. estimado docente. Gracias. Buenas noches. Saludos, compañeros.